¿Cómo la defino? ¡Wow! Qué difícil pregunta. Pues Sinjar es una historia de tres mujeres que tienen que descubrir cómo sobrevivir y cómo continuar con la vida, ¿no? En un contexto de guerra internacional en el que les han pasado historias muy, muy duras. Pues en 2014 estuve siguiendo mucho la historia de Estado Islámico, ¿no? De cómo estaba ocupando Oriente Medio, y me fascinó, me impactó el hecho de descubrir que estaba secuestrando a mujeres y convirtiéndolas en esclavas sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo podía ser que contemporáneas mías, ¿no? En otro lugar del mundo las estaban apartando de lo que había sido su vida y convirtiéndolas en esclavas sexuales? Y quería investigar, quería saber más, quería ver cómo se vivía, ¿no? En pleno siglo XXI de esta forma. Y por otro lado, me fascinaba también el hecho de descubrir que había mujeres guerrilleras, ¿no? que estaban dispuestas a empuñar un arma y a defender su vida, pero a defender también una manera de vivir, ¿no? En ese contexto. Y también un poco investigando todo ese aspecto, ¿no? Y todo ese contexto de guerra internacional, me encontré las historias de estas madres, ¿no? Que veían como sus hijos en países occidentales, europeos, americanos, pues desaparecían para unirse a la yihad, ¿no? Y cómo estas mujeres tenían que vivir ese proceso de entender o intentar entender qué había pasado con sus hijos. Es una película dura, es una película intensa, pero es una película que te abre una ventana, ¿no? Unas historias que no estamos acostumbrados a ver, sea en un mundo que nos queda muy lejano, ¿no? Como el Kurdistán iraquí, como ese Oriente Medio, donde hay unas mujeres encerradas viviendo como esclavas sexuales, intentando proteger a sus hijos, ¿no? O mujeres que se han escapado, ¿no? Una adolescente que se ha escapado, que intenta recuperar su vida, pero su vida como era ya no existe, y va a intentar pues vivirla un poco como pueda, ¿no? Pero luego también dentro de una sociedad que nos es más próxima, ¿no? Como puede ser Barcelona, una vida moderna, ¿no? Una mujer enfermera que va a la discoteca, que de repente se tiene que enfrentar a la realidad de haber perdido a su hijo en manos de un contexto de guerra internacional que no comprende, ¿no? Y que tiene que ir como investigando y descubriendo. El hecho de poder entrar a esa intimidad, ¿no? Porque la cámara de alguna manera te sitúa muy, muy cerca de ellas, ¿no? Y vas entrando en esas historias, pues me parece que es como un regalo para el público y a la vez, ¿no? Una invitación también a comprometerse con unas historias que no dejan indiferente. Sí, pues el proyecto de alguna manera queríamos trabajar tanto con actrices profesionales como con personas que se ponen por primera vez delante de la cámara, ¿no? Para poder trabajar, por ejemplo, en el caso de Nora Navas o de Halima Ilter, ¿no? Pues muchos detalles de situaciones emocionales muy duras, ¿no? Y poder trabajarlo bien con todos los recursos de las actrices, ¿no? Pero luego, por otro lado, también queríamos dar la oportunidad a una de las supervivientes, ¿no? de estos secuestros que hizo Estado Islámico, ¿no? De interpretarse a ella misma, ¿no? Y tenemos el personaje de Arjin, interpretado por Imaneido, que se pone por primera vez delante de la cámara y que de alguna manera utiliza su propio pasado, ¿no? Un pasado traumático para poder mostrar, ¿no? el pasado del personaje. ¿Cómo defino esta película? Pues creo que es una película imprescindible. Creo que es una película que hay que ver porque cuenta una realidad tremenda de la que a veces las personas en el día a día nos olvidamos de lo que transcurre más allá de nuestras fronteras, salvo cosas muy tremendas, como está siendo en este caso y en este momento la guerra de Ucrania. Y a veces eso hace que otros problemas que están ahí se vayan como difuminando. Sinjar es el recuerdo de que hay una sociedad que está siendo tremendamente castigada por un fascismo ideológico, por un fanatismo que está bueno, llevando a
a la sociedad kurda, a la desesperación, cometiendo atrocidades, tropelías, y donde las mujeres evidentemente están llevando la peor parte. Entonces, Sinjar es un recordatorio, es decir, un momento, que nadie se quede tan tranquilo en su casa, que aquí están pasando todas estas cosas y no podemos ni debemos olvidarlas. Bueno, pues como me suelen llegar siempre los proyectos, de la manera más tradicional, por decirlo de alguna manera, y es que el director, la directora, la persona interesada se pone en contacto con mi representante. En este caso fue producción, María Matachana, la que pensó en mí para el personaje, y se pusieron en contacto con Ruth Franco, que es la representante y su equipo que a mí me llevan, y entonces me pasaron el guión para ver si a mí me interesaba. Y aunque el personaje mío es una colaboración y es un personaje pequeño, me interesó muchísimo la película. Como mujer pensé que yo tenía que estar ahí, que yo tenía que formar parte de la narración de esta historia por esa especie de hermanamiento que tenemos algunas mujeres entre nosotras, y quise estar, y ha sido una experiencia estupenda. Pues hombre, bien, muy, muy conmocionado. Yo las veces, porque ha habido 2 festivales que por cierto se ha llevado premio de la crítica, y la película está siendo muy bien recibida. También es verdad que la gente sale impactada, porque lo que cuenta es muy tremendo. No es lo mismo irte a ver, yo que sé, te digo 7 apellidos vascos, con todo mi respeto, es decir, que es una película en la que te lo pasas bomba, a entrar en una película donde te ponen delante de las narices una realidad muy dura. Entonces la gente, el otro día en el coloquio que tuvimos en la presentación de Sinjar, que hemos estado en el Festival de Derechos Humanos, en el Human Fest en Valencia, pues la gente estaba que tardaban en coger el micrófono y todo el mundo decía lo mismo, es que es muy dura. Claro, es que la vida a veces es muy dura, y la vida de estas mujeres, lo que les ha pasado es muy duro, y lo que les sigue pasando, que ese es el problema, que eso no se ha terminado. Pues como no se ha terminado Palestina y Gaza, y la gente ya no habla nadie de eso. Parece como que las modas de las guerras o de los terremotos se ponen de rabiosa actualidad y después se olvida. Pero claro, el que está ahí no se ha olvidado de nada porque sigue metido en el baile. Y eso es lo tremendo. Pues ha sido muy cálido porque trabajar con Nora pues es un gusto, ¿no? Y entonces el personaje pues era un personaje, no era complejo en el sentido de creación de personaje. Era una mujer muy sencilla, pues una abuela que se lleva bien con su nuera, que ha perdido evidentemente a un hijo y que focaliza todo su amor en su familia, que es su nieto, que es el orgullo de su vida y su amor, y esa nuera con la que tiene una buena relación. No es un personaje complicado, y evidentemente su preocupación es que a ese nieto pues no le pase nada. Pues como mi abuela cuando yo era jovencita: hija mía, ten cuidado, a ver, no te juntes con malas amistades. Es que es muy, muy típico de los abuelos, ¿no? Pues ahí está esa mujer, esa Carmen. Y bueno, lo disfruté en la medida de que evidentemente no es un personaje largo, pero para mí fue un regalito y lo disfruté mucho.